Saludos, saludos cordiales amigos y amigas. Un gusto estar con ustedes ya encaramados en nuestra eh, programación de los días jueves. Punto de vista, programa de análisis, de opinión, de comentarios de la situación local a nivel social, político, económico, comunitario y también enfoque a nivel nacional, amigos y amigas. Un gusto y un placer tener en nuestra plataforma informativa en esta ocasión a la distinguida arquitecta Pierina Correa, tal y cual como habíamos anunciado en días anteriores. Yo quiero agradecer la gentileza de ella por aceptar esta invitación y vamos a darle la bienvenida a ella desde, entiendo, en la ciudad de Guayaquil, arquitecta. Un gusto, buenas tardes, saludamos con usted salude con Aroma TV y los televidentes y amigos en el mundo entero y en particular en este cantón Yaguachi, tierra histórica, hidalga, de mucho antecedente cultural, histórico, de orgullo para todo el Ecuador. Estamos cerquita de Cone, desde una parroquia rural, Virgen de Fátima, con mucho orgullo. Saludamos con la arquitecta Pierina Correa. Buenas tardes, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo están, Byron? Muchísimas gracias a todos quienes siguen la señal de Aroma Radio y TV. Un abrazo fraterno a toda la gente maravillosa de Yaguachi, de Cone, de Virgen de Fátima. Justamente me has traído al recuerdo una de las tantas cabalgatas que hiciéramos con motivo del aniversario de cantonización de Yaguachi, y que terminaba normalmente en la población de Cone. Poníamos un arreglo floral, recordando que ese punto es histórico por el tema de las tantas batallas y eventos que se dieron por nuestra libertad. Así que para mí no es ninguna molestia, con todo gusto. Yo creo firmemente en la importancia de la información, y qué mejor que hoy, en tiempo de pandemia, cuando estamos todavía recluidos bastante en casa, pues utilizar los medios digitales para poder llegar con esa información a todos los rincones de la patria. En este caso, dentro de la provincia de Guayas, el sector de Yaguachi y todos aquellos que se enlazan a tu señal. Sí, arquitecta, un gusto tenerla acá, como decíamos, hacía referencia de una serie de actos heroicos que nuestros antepasados hicieron para dar la independencia definitiva al Ecuador. Vea, ¿por dónde comenzamos hablando en este saludo previo a la entrevista formal? Sin embargo, creo que ya estamos dentro de lo formal. Hace poco, el 24 de mayo, terminamos de concluir en una actitud de funcionarios públicos que no tenían el mérito, el derecho y la razón de estar ahí, pero bueno, ahí estuvieron celebrando el 24 de mayo en la cima de la libertad, allá donde se terminó la gesta heroica para dar la libertad de nuestro país, y ahí comenzar una serie de gestas heroicas en Sudamérica entera. Sin embargo, arquitecta, aquí en Cone, aquí en Yaguachi, fue donde nació, donde se inició, donde se aperturó la ruta a la independencia definitiva del Ecuador, arquitecta. Comentemos de este tema que apasiona, arquitecta. Es correcto. Desafortunadamente hay algunos aspectos como el centralismo que nuevamente se ha retomado en este gobierno, que todo se concentra solamente en la ciudad capital y en las instituciones públicas que están allá. Recuerden que están anulando muchas dependencias del sistema estatal para volver toda la atención en Quito. Pero en este caso, yo creo también que es importante que cada persona, cada autoridad local, más allá de la línea política, del movimiento político, la ideología que represente, creo que es responsabilidad primero de las autoridades locales y de los habitantes de esas localidades sentir ese patriotismo, sentir ese orgullo de haber nacido en una tierra donde se gestó la independencia, no solamente nuestra, sino de toda la América Latina, y que no se muera esa tradición, que no se muera ese respeto por esas fechas históricas. No sé ahora, realmente hace mucho tiempo que no participo de cabalgatas, hace mucho tiempo que tampoco estoy en celebraciones de aniversarios. Realmente desde que se inició este gobierno y desde que tuvimos las seccionales, donde no tenemos ningún alcalde
que represente a nuestra lista, ya no somos parte de esas celebraciones, pero la historia sigue ahí y el orgullo de lo logrado sigue ahí. Y si las autoridades no lo hacen prevalecer, pues que sea la ciudadanía. Ustedes son quienes tienen, y con mayor razón como comunicadores, que mantener viva esa llama, porque es algo que nos debe motivar continuamente a defender nuestra libertad. Ahí se gestó, pero en más de una ocasión hoy nos están volviendo nuevamente esclavos, al quitarnos la salud, al quitarnos la educación, al quitarnos la posibilidad de tener una fuente de ingreso digna para llevar el pan a nuestras familias. Eso también es atentar contra nuestra libertad y nuestro derecho a tener una condición de vida digna. Igualmente, no podemos caminar ya libremente por cualquier lado porque la inseguridad ciudadana también está a la orden del día. Entonces, no nos olvidemos que hemos sido siempre defensores de la libertad, que hemos dado la vida, nuestro esfuerzo durante años por defender esa libertad y nuestros derechos, y no claudiquemos hoy, que la pelea es más dura que nunca. Arquitecta, en el mismo tema, para comenzar ya en otros temas de la temática de hoy, que es realidad nacional. Yaguachi, considero yo que no tiene que ser considerado de una manera despectiva. Si en Quito está edificio emblemático, lo que se denomina el templo de la patria, pero acá en nuestra cabecera parroquial Cone, en ese espacio donde se dio la batalla de Cone, es nada más y nada menos que una rústica finca, que a la final pues un alcalde anterior logró por lo menos una expropiación y hacerlo un poquito más amplia. Eso está lleno de monte, eso incluso contribuye a la falta de civismo, de la ciudadanía, a la falta de identidad de nuestro pueblo. ¿Qué se podría plantear, arquitecta, como parte programática? Indudablemente hemos hecho alguna propuesta, pero usted sabe que eso depende de la voluntad política de quienes están armando, por lo menos a nivel local en los municipios, arquitecta. Es que usted lo ha dicho, eso depende de la formación de quien está al frente del gobierno seccional, de los principios éticos, morales, cívicos que tenga. Si no son una prioridad y no están dentro de su esquema de trabajo, de vida, no creo que exista, por tanto, la motivación de mantener viva esa llama del orgullo local, de haber sido parte importantísima de la historia. Yo estuve en ese monumento, en ese sector, varias veces. Estuve el año en que se consiguió justamente la expropiación de un terreno un poquito más amplio y se hizo una especie de obelisco, una especie de monumento pequeñito para recordar la gesta, la batalla de Cone. Pero si ya hay autoridades que desafortunadamente sufren de quemeimportismo respecto a estas cosas, yo creo que una opción es que los vecinos del sector o ciudadanos de Yaguachi hagan a través de mingas, que eso nadie se los puede impedir, jornadas ciudadanas para mantener viva la historia, para limpiar y adecentar esos lugares, y luego decirle, mire, alcalde o la autoridad respectiva, esto hemos hecho nosotros como ciudadanos, estamos haciendo una tarea que le corresponde a usted. Entonces, pero no dejemos que la indolencia de las autoridades termine con cosas importantes que son parte de la historia, en este caso del cantón. Si lo hacemos, seríamos corresponsables. O sea, es muy fácil, aunque sea competencia y responsabilidad de las autoridades, es muy fácil decir es que las autoridades no hacen, cuando hay ocasiones en que si eso se da, podemos como ciudadanos también tomar iniciativas y acciones y que sean un ejemplo también para nuestros hijos. Interesante, arquitecta, como ciudadanos, siempre hemos estado ahí como medio de comunicación, llamados a orientar a la ciudadanía. Esta ha sido nuestra temática de tratativa, nuestra parte de objetivo y misión del medio de comunicación, desde toda la vida que existimos como medio de información del Cantón Yaguachi. Antes, Estado, radiodifusora AM, radio convencional. Hoy, lamentablemente, ya no contamos por los costos administrativos y por no habernos vendidos al poder político, arquitecta. Esto hay que poner bien claro.
tener bien claro, serviciales al pueblo, por denunciar las cosas irregulares de las autoridades locales, de las autoridades locales. Aquí estamos, nos quedamos sin la posibilidad de seguir manteniendo la estación de radio, pero estamos con la pasión que nos caracteriza en radio, televisión digital. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Arquitecta. Yo creo que cuando, mira, para cerrar esta parte, yo creo que cuando una persona hace su trabajo de manera profesional, seria, objetiva, en este caso la comunicación o las actividades de periodismo, el pueblo, la gente, quienes escuchan las radios en diferentes frecuencias o ven la televisión o leen el impreso o lo siguen por las redes sociales, yo creo que se ganan la fidelidad de ese pueblo. Sí, sé que ha habido muchísimo retiro de frecuencias, cierres de frecuencias, justamente por no querer ser parte de la componenda de este gobierno o por ser portadores o conductores de una oposición seria, racional, responsable y con argumentos, que hay las retaliaciones. Pero aprovechemos, estamos en el mundo de la tecnología y hoy más que nunca esta pandemia, la cuarentena, el aislamiento social, las limitaciones de movilidad, el estado de emergencia, el estado de excepción, todos estos factores han contribuido a que nos involucremos más con el tema tecnológico porque prácticamente ha sido la única vía de mantenernos en contacto con nuestros amigos, nuestros familiares y también para realizar nuestro trabajo. Entonces, que sea una motivación más para continuar con fuerza con ese trabajo responsable de comunicación, análisis, crítica, constructiva y periodismo que haces. Muchas gracias, su referencia, arquitecta, nos motiva a seguir adelante, sabemos que estamos arando en el mar, tenemos creo que bien clara nuestra propuesta de trabajo. Entremos ya en el tema nacional, fue muy presagio iniciar hablando de lo local. Y pocas personas pudieron haber estado, por ejemplo, como usted en el lugar preciso al que estaba haciendo referencia. Y eso da la idea de poder tener claro los conceptos y debatir. Y eso me hace considerar como infamilia, arquitecta, si usted me lo permite así, porque hemos estado en los lugares para poder y dar creencia clara de lo que es la realidad. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias. Entremos en lo nacional. Como dijimos, es un tema que da una amalgama de mucha trascendencia. La corrupción es lo más medular que se está viendo hoy en el país. Se descalabró como maíz maduro. Se están cayendo los pétalos de la rosa por la madurez. Todo por su propio peso. Más adelante ojalá tengamos la oportunidad de precisar más, pero algún personaje que usted y yo conocemos decía tiempo. Cuestión de tiempo. Palabras filosóficas, sabias, anticipadas, se supo a lo mejor que estaba frente a un poder político que en este medio le hemos dicho la mafia política nata y la crema de la mafia política del Ecuador, que lo tenían subyugado al mandatario actual, de lo que no lo permitió el anterior mandatario, y por eso sabía, así se cierta, ¿qué criterio merece usted? Ya se ha trillado mucho sobre este tema, la corrupción en el país. Son dos frases que caracterizan a Rafael Correa, o de las principales. Durante su gobierno y poco después, prohibido olvidar, y desde que inició toda esta persecución política y la destrucción sistemática de nuestro país, la otra frase era: todo es cuestión de tiempo. Y recuerden que también en algún momento añadía que los corruptos siempre fueron ellos, ¿verdad? O sea, son frases que hay que tener muy presentes. ¿Por qué razón? Porque Lenín Moreno, hay también una frase, ¿no?, que del adagio popular, que no hay que escupir para arriba, porque por efecto de la gravedad, lo que uno ha echado le cae encima. ¿Qué pasó? Que la mesa no estaba servida, que el gobierno de Correa había sido, pero el más corrupto de la historia, cuando unos pocos días antes reconocía la validez, la valía de Rafael Correa como líder indiscutible, y que iba a tener su propio lugar muy bien ganado en la historia, ¿verdad? Entonces, ahí comenzamos a ver un doble discurso sin sustento
sin credibilidad, que lo que ha ido es profundizándose a lo largo con el transcurso del tiempo. Y aunque muchos hablan de la traición a Rafael Correa, yo hago una aclaración. Sí, el ataque empezó contra Rafael, porque Rafael era el representante de un proyecto, de un proceso que duró 10 años y que fue reconocido y sigue siendo reconocido a tal punto de que es incluso motivo de estudio en algunas universidades del mundo, versus el nulo trabajo y peor, todas las decisiones y actividades del gobierno con resultados nefastos, negativos y de destrucción sistemática del país. Recortes presupuestarios, mal manejo de la economía, crisis que ya venía existiendo, que cuando llegó la pandemia no la provoca el gobierno, pero la crisis sanitaria y humanitaria sí la creó por su inacción, por su tardanza en tomar decisiones, por la falta de liderazgo y por la sumatoria de todo lo que ya se venía arrastrando. Y todo, en cambio, como una cortina de humo que me parece a mí que fue la actitud de Lenin. El que pega primero pega dos veces, o mejor ataco yo para que no me ataquen. Y entonces hemos visto también a lo largo de estos años que cada escándalo que surge es una cortina de humo para tapar alguna sinvergüencería, para tapar alguna denuncia, para tapar alguna metedura de pata de este gobierno o alguna decisión lesiva a los derechos y a los intereses del pueblo ecuatoriano que quieren pasarla de agache o por la izquierda. Eso es lo que hemos visto continuamente. Entonces, ¿qué es lo que empezó? Lanzó toda una persecución contra, primero, el vicepresidente legítimamente elegido en urnas, que hoy sigue detenido. Irónicamente, salió el jefe de la banda de los choneros que tenía condena por asesinatos a no sé cuántos años, y él, que se supone que fue por un tema de asociación ilícita, ya cumplió más de la mitad de su sentencia y todo, y tiene todas las condiciones, ojo, no para un favoritismo especial, sino para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que vemos. Pero bueno, se lanzó toda una persecución, todo un ataque, toda una judicialización, lo que se conoce como el lawfare en inglés, en contra de Jorge, en contra de Rafael y de otros miembros de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la finalidad? Desviar la atención, condenarlos y bloquearlos de esa manera para que no vuelvan, a través de su liderazgo, guiar al pueblo ecuatoriano hacia ese proyecto que se había planteado en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, al negar y no implementar ese proyecto, ese plan de gobierno propuesto por el cual la gente lo apoyó con el voto, la traición, la deslealtad no es solamente a Rafael Correa, es a todo el pueblo ecuatoriano, porque ese proyecto y ese plan de desarrollo no tiene nombre y apellido, no tiene propiedad privada, fue planteado para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, le han querido montar mil y un cosas, tiene como 31 casos. El que supuestamente creyeron que iba a tener más sustento, más cobertura mediática, más visibilidad y quizá, según ellos, más chance de manipulación para forjar pruebas que no existen y que se ha probado hasta el cansancio que lo que estoy diciendo es cierto. Los famosos cuadernos de Hello Kitty que nunca existieron y que finalmente el que mostraron había sido escrito recientemente en un viaje de Quito a Guayaquil de 45 minutos de duración, donde se le abrió el entendimiento y la memoria a doña Pamela Martínez y puso con puntos y comas y decimales cifras que se habían dado supuestamente años antes. Comenzó por ahí. Comenzó con el manoseo de la figura de la cooperación eficaz, que, dicho en buen romance, es una delación a cambio de una reducción de pena. Una delación que acá, ¿qué es lo que se ha manejado? No necesariamente
una delación contra los verdaderos culpables o quienes hayan cometido un delito, sino con dedicatoria. A ver, tienes que salpicar con lodo y con ventilador a fulano, mengano, perencejo. Y si no, te mando tantos años de cárcel. No, 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 no me mandes tantos años de cárcel. A ver, ¿qué quieres que haga? Y lo hago. Así se han manejado las cosas. Entonces, un perito que no es perito y que encima nos hace pasar el gran bochorno como país cuando le retiran los diplomas y no sé qué reconocimientos que había recibido en México, que ni siquiera se había graduado de abogada, que no tenía para nada el perfil de perito en el ámbito en que se le estaba requiriendo, y que llegó a la conclusión de que efectivamente existía una tremenda trama delictiva con Rafael a la cabeza a partir de haber conversado un ratito con, me parece que 8 personas. Si vamos a eso, y es válido ese argumento de esta famosa perita en el caso sobornos, arroz verde o bochornos, como quieran llamarlo, ¿no les parece que si no ponemos nombres estaríamos encajando todo lo que está sucediendo de Lenin para abajo en esa estructura delictiva? Pero ahora sí comprobado, pues, flagrancia, con las manos en la masa, con nombres y apellidos, con relaciones muy claramente establecidas, que los actores ahora niegan mutuamente, cual Judas, ¿verdad? Pero que están ahí. Miren ustedes, no, que no lo conozco, que no es mi amigo, que si lo he visto no me acuerdo, y resulta que se queda en la casa del susodicho en Miami. Que, uy, no sabía que esa avioneta era mía o que el capitán resulta que recibió billete para dársela a otro. O sea, tienen una capacidad que sí hay que reconocer para inventarse más de un cuento que es un contento. Pero motivo de estudio y de vergüenza es el caso Sobornos, el caso Bochornos. Miren ustedes cómo forzaron las cosas y convocaron una audiencia para sentencia en medio de una pandemia, cuando había una disposición puntual, explícita, clarísima, sin chance a interpretación por parte del Consejo de la Judicatura, de que se suspendían todas las actividades judiciales, excepto aquellas de flagrancia. Se suspendían tiempos y plazos, excepto los casos de flagrancia. Acá la fiscal hizo mutis por el foro, hizo lo que le dio la gana, convocó y dictaron sentencia. Una sentencia que de nuevo se cae a pedazos por las irregularidades y el fraude procesal, cuando la noche anterior se demostró con documentos que el juez ponente, Iván León, tenía una relación más cercana que solo profesional con la secretaria de la Fiscalía, con quienes, entre bromas, burlas y cháchara, ya tenían escritas las sentencias que iban a leer al día siguiente. Eso es fraude procesal. Luego, en plena sesión, en plena audiencia, le dice a la fiscal que su teoría del caso no vale. Esa aseveración es más que suficiente para que hubiera sobreseído a los supuestos acusados y hubiera archivado el juicio porque no había sustento probatorio de ningún tipo. ¿Qué hizo el juez? Algo que no debió haber hecho y que no puede hacer. Se inventaron, le reescribieron, le propusieron un nuevo texto, una nueva teoría del caso, y en base a eso ponen la condena, la sentencia y la condena. Algo que abogados que han sido detractores del gobierno de Rafael Correa, que han sido opositores a él, pero que son fieles con seriedad al ejercicio profesional que escogieron, han dicho, por Dios, esto es un sinsentido, no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿quién reacciona? ¿Quién hace algo? Nada. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de la manipulación. La gente se preguntaba, pero a ver, ¿por qué cambió este hombre? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Porque no olvidemos, y por eso hablaba de escupir para arriba, no olvidemos que él fue vicepresidente de Rafael durante 6 años, los 2 primeros, luego vino la constituyente, elecciones nuevas, ahí viene el primer periodo oficial de 4 años completos. Esos 6 años, Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa. Y durante esos 6 años, si el gobierno de Rafael Correa era corrupto, él tenía 2 opciones. O renunciar para no ser parte de esa famosa corrupción que ahora dice que había, o denunciar
para no ser cómplice y encubridor, porque si yo conozco de algo y no lo denuncio, soy parte, pues. Luego estuvo 2 años más beneficiándose del beneplácito del gobierno. ¿En qué sentido? Como representante de las discapacidades ante las Naciones Unidas. 8 años de los 10 del gobierno de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno fue parte de este gobierno. Y resulta que de repente se volvía el más corrupto de la historia. Hoy, miren ustedes cómo empieza a caerse el naipes a pedazos, se desmorona, o el castillo de naipes, toda la patraña. ¿Por qué razón? Porque los corruptos efectivamente se cumplió lo que decía Rafael, son ellos. Flagrancia, con las manos en la masa. ¿Y quiénes son? Bucaram. ¿Quién más está ahí? Los hijos, los amigos de los hijos. O sea, empieza a surgir una trama por la entrega de los hospitales a cambio de votos, a cambio del apoyo en la asamblea. Y luego comienzan a salir otros nombres. Mendoza, Daniel, ex asambleísta, que entre paréntesis él, a cargo de la comisión, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, bloqueó que se investigara y diera apertura para la investigación del caso INA Papers. INA Papers cada vez acumula más pruebas contundentes. INA Papers tiene denuncias con pruebas y documentos de sustento en 5 países del mundo. ¿Sí se acuerdan que recién Suiza dijo que necesitaba el levantamiento de la inmunidad al presidente para abrir las cuentas? No se las necesita. Existen convenios entre estados que permiten solicitar información dentro de ciertas circunstancias. Pero en Panamá ya la fiscal tiene la información hace rato, dentro de la cooperación internacional que entre organismos afines pueden solicitar. ¿Y ustedes han oído hablar de INA Papers? Para nada. Entonces, ahí hay todo un contubernio y poco a poco van a empezar a salir las relaciones y ahí vamos a tener claro por qué Lenín Moreno hizo el giro de 180 grados en su actitud, por qué tanto poder entregado en manos de Bucaram y sus secuaces y otros amigos también, y la presión de empresarios, y están los Isaías desde la Florida, los banqueros y todo. ¿Por qué ese interés en cerrar filas en torno a Lenín? Un gobierno tan desgastado, tan venido a menos, que tenemos un presidente que no hace nada, que no tiene un buen discurso, que sus participaciones dan vergüenza ajena, y que hoy, ante una pregunta tan sencilla que requiere una respuesta de sí o no, gaguea, titubea, mira para otro lado y por supuesto termina echándole la culpa, para variar, a Correa. ¿Ya? Hemos pasado por la vergüenza reiterada de que periodistas de cadenas internacionales le digan, ya, pero chicas, usted lleva ya 3 años diciendo que la culpa es de Correa, o sea, ya denos otros argumentos. Habiendo soluciones, habiendo formas de manejar el país sin llevarnos al despeñadero como ha sido este gobierno, y que es lo triste y preocupante, que todavía tiene para un año más, y en un año más puede suceder cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la táctica ahora? Anular la participación de Rafael y de Jorge Glass y de cualquiera que consideren de riesgo la participación política, pero adicionalmente también tratar de sacar al movimiento por el cual participamos del padrón electoral, es decir, quitarnos también el vehículo de participación política con número de lista y casillero para inscribir nuestros candidatos. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora, pero ya les digo, a ver, la prensa, ¿qué ha dicho de los casos de corrupción? Como les digo, flagrante. Sí se enteraron de la avioneta que se cayó, ¿verdad? Donde iba Daniel Salcedo, y de quién es la avioneta, y quién es el dueño de la avioneta con respecto de Bucaram. Entonces, ya las cosas son... Arquitecta, pero el tema de la flagrancia, íbamos a entrar por partes, a pesar que usted ha hecho ya un compendio general, no me dio opción a irlo tomando por los temas que estaban incluidos dentro de lo que usted ya refirió. Sin embargo, arquitecta, estábamos por consultarle este tema puntual. En el Ecuador, con todo lo que se ha visto, ¿hay o no hay Estado de Derecho? ¿Hay o no hay
el respeto al debido proceso, arquitecta. Eso, arquitecta. Para nada. En nuestro país hay un continuo pisotear de todo el orden jurídico, comenzando por la misma Constitución y todos los cuerpos legales, porque es clarísimo, la Constitución es el máximo cuerpo legal del país y cualquier otro ley, reglamento, instructivo, decretos, acuerdos, tienen que estar considerados, tienen que estar hechos considerando la Constitución, no pueden oponerse a ella. Sin embargo, aquí hacen lo que les da la gana. Estado de Derecho. Pero si todos estamos en estado de indefensión, hay justicia selectiva. Ah, tú eres mi pana, a ti no te hago nada. Miren ustedes la lámpara. Dice que detuvieron a Bucarán y allanaron su casa y detuvieron a Bucarán. ¿Y por qué lo detienen? Porque tenía un arma de la cual no pudo presentar los papeles de sustento de posesión, que justificaran la posesión. Y todo el cajerío de pruebas, de todas las denuncias de medicina y todo. Entonces, el tema es clarísimo. Bucarán es un hombre enfermo de cuerpo y alma y mente, pero bueno, tiene supuestamente un bypass, no sé qué, no sé cuánto. Y aparte de eso, ya es persona de tercera edad. Y nuestra ley es clara. No puede pagar cárcel como cualquier otro cristiano, ¿verdad? Tiene arresto domiciliario. Entonces, qué chévere. Lo detienen, hace toda su lámpara, viva la patria, ¿no? Se ha convertido ya en uno, cuando no puede contestar con algo racional, pues el viva de la patria sirve para eso. Y está tranquilo en su casa y no pasó nada, no pasó nada, ¿verdad? Hay las denuncias de que de cómo manejaban, están ahí las relaciones y no pasa absolutamente nada. En el otro caso, del prefecto de Guayas, por ejemplo, quienes están haciéndole la contra son sus mismos partidarios, miembros del mismo partido por el que participó. Los alcaldes son quienes han pedido y gestionado su destitución, pero igual, flagrancia, igual las denuncias de manejo de la esposa, de los hijastros, hasta del ex esposo de la esposa, o sea, una cosa terrible que parece, bueno, en mi época era Peyton Place, ¿no? Ahora creo que hay otras series más actuales, Casa de Papel, Juego de no sé qué, que es impresionante cómo podrían servir los casos en el Ecuador de libreto para cualquiera de estas series Netflix que le dicen, ¿verdad? Entonces, pero con denuncias de por medio. Y vuelvo al tema. ¿Cómo empezó Sobornos? Por un informe que hizo un policía en base a una información que habían subido unos supuestos periodistas de investigación a las redes sociales. INA Papers, ella inició de oficio. INA Papers, 5 denuncias internacionales, incluido denuncias en el Ecuador. ¿Ustedes han oído que haya abierto INA Papers? No. Entonces ahí hay un claro ejemplo de a quién persigo y de quién me hago de la vista gorda. Hoy vemos que de repente la fiscal se ha vuelto agilísima para descubrir casos, para hacer arrestos, allanamientos y todo. Y qué bueno que sea, pero ¿saben qué? No era pues de ahora último y en avalancha. Eso tenía que haberlo hecho el primer día que se posicionó ilegalmente, porque ese examen da vergüenza. Arquitecta, estamos posiblemente frente a algo que es una barbaridad, sin duda, pero frente a lo que se puede denominar en el argot popular la ley del embudo. O sea, la justicia direccionada que usted refiere, para ellos lo mejor, para el contrario, el rival político, apliquémosle todo, aunque sea con un caso judicial acomodado, rebuscado, inventado, como sea, pero la misión es neutralizarlo. Así podemos considerar, arquitecta, no sé, su criterio. A ver, definitivamente, por eso estaba diciendo que, oh sorpresa, resulta que de unos días para acá, y de la mano de María Paula Romo, la fiscal es la más ágil, la más chévere, la que resuelve caso tras caso y encima no tiene que aplaudirla. Pero sí esa es su obligación y debió haberlo hecho desde el inicio, porque denuncias venían dándose. El tema de los hospitales no empieza ahora, esto ya tiene tiempo. Sin embargo, hoy ya fue descarado y múltiple. Pero le hago preguntas para mostrar y subrayar la justicia selectiva. ¿Por qué está actuando así? Porque sencillamente
en este momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Visibilizarse en su afán de ser candidata a binomio presidencial. Entonces, lógico, ¿cómo se va a vender? Como la mega fiscal que luchó sin cuartel contra la corrupción. Sí, pero el Lenin no decía que él iba a hacer cirugía mayor a la corrupción y resulta que los corruptos han sido ellos al final, ¿verdad? Se cumplió la profecía de Rafael. Pero, aparte de eso, Paul Granda, él fue secretario anticorrupción, luego fue titular del IES. Siendo titular del IES, se sale el primer escándalo vinculado a los insumos médicos, las mascarillas con sobreprecios. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Un contrato de más de 10 millones de dólares. Secretario anticorrupción, secretaría creada en este gobierno como parte de la premisa y el proyecto y el ofrecimiento de cirugía mayor a la corrupción, arquitecta. Correcto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que haber una secretaría anticorrupción cuando hay Contraloría, cuando hay Procuraduría, cuando hay entes oficiales dentro del sistema del gobierno, dentro de la estructura del gobierno, que tienen esa función? Pero bueno, más allá de justificado o no la creación, él fue secretario anticorrupción, luego fue titular del IES. Veamos qué pasó. Él es pareja de María Paula Romo y con su familia cogieron un helicóptero oficial del gobierno y se mandaron a cambiar a un spa de vacaciones en feriado. ¿Algo pasó al respecto? No. Y estábamos hablando de altas autoridades del gobierno que estaban mal utilizando recursos del Estado. Arquitecta, si esa acción hacía la prefecta de Pichincha o el prefecto de Manabí, olvídese, arquitecta. Hubieran estado ya con esas eternas prisiones preventivas pudriéndose en alguna cárcel. Pero ¿qué pasa? Sigamos. Siendo titular del IES, se revienta el tema del sobreprecio de las mascarillas. ¿Quién es la persona que autoriza y firma ese contrato? La misma persona, Ángel Loja me parece que es el nombre, que venía acompañándolo desde la alcaldía de Cuenca, luego la Secretaría de Anticorrupción y lo siguió acompañando en el IES. ¿Ustedes han oído que algo haya pasado con el señor, aparte de que presentó la renuncia y se la aceptaron? Nada, nada absolutamente. Paul Granda también presentó la renuncia, al principio no se la aceptaron, luego ya la presentó de nuevo y se fue. ¿Ha pasado algo con él? ¿Será casualidad que no le pasa nada porque es la pareja de María Paula Romo? O sea, hablemos claro. ¿Pero qué sucede acá? A ver, siguiente pregunta. Alexandra Oclis, secretaria de Riesgos. La primera pregunta que me hice yo cuando surgió el escándalo del sobreprecio en las canastas familiares, en los kits, era, bueno, ¿y qué hace la Secretaría de Riesgos comprando kits de alimentos? ¿No les parece a ustedes que para algo existe el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es más afín a ese tipo de ayudas sociales? ¿No les parece? Para el trabajo interinstitucional y coordinado en territorio, arquitecta. Ahí hay una pregunta. Segunda pregunta, y aquí pongan atención. Creo que el kit le habían puesto un costo como de $158, algo así. Y ella decía, no, pero es que el kit costó tanto, pero llegó a ese precio porque no estaba incluido el envase, o sea, la caja en la que se iba a entregar, ni el transporte. A ver, no están acusando a Rafael Correa de sobreprecio en contratos cuando está explicándose que el contrato costaba tanto, el contrato en sí, pero faltaban vías de acceso, instalaciones de tal cosa y tal otra, y esos eran proyectos que había que desarrollar para que el proyecto central principal acá pudiera implementarse y funcionar. Esa es la diferencia entre sobreprecio y sobrecosto. Entonces, no sería el mismo criterio. Entonces, ahí hay algunas preguntas y este gobierno se enreda en sus propias mentiras. Ese es uno de los graves problemas y hoy le está pasando factura, porque a la pregunta directa que le hizo esta chica Andrea Bernal al presidente, ¿entregó o no los hospitales? Los hospitales ya se entregaban desde hace 6 años. O sea, nuevamente, la culpa es de Correa, ¿no?
gagueaba, se desdecía, se contradecía. Bueno, una serie, pues cada vez que interviene públicamente en alguna conferencia, en alguna entrevista, es motivo de vergüenza adicional para nosotros. Ha sido fatal, arquitecta, comer arroz con huevo, porque eso le pone una condición difícil de indiferencia con la realidad del país. Pues yo remitiéndome a las mismas expresiones del presidente de la República. Aparte de aquello, en el tema de hospitales, dijo en algún momento de que no es necesario construir tantos hospitales y peor aún de muchas camas, porque son difíciles de administrar. Y me remito a las palabras del mandatario de la República. Y comenzó en varios hospitales. Ahí, primero separando recursos humanos, segundo separando y disminuyendo los recursos logísticos, en este caso las camas en hospitales. Pero vea, se dio, a mi criterio, como con una piedra en los dientes, porque todo le ha salido al revés. Es que lastimosamente quien obra mal y siempre ortiga cosecha también maldad. ¿Qué pasa? A ver, que la obra de Correa estaba mal hecha, sobrepreciada, y eran elefantes blancos. O sea, cuando uno habla de elefantes blancos quiere decir que lo que se hizo no sirve para nada, ¿verdad? Se refirió así a las unidades del milenio, a las escuelas con completa tecnología moderna para que todos, hasta los niños de hogares más pobres pudieran acceder en igualdad de términos y condiciones a educación de calidad, como es su derecho. En el tema de los hospitales también, ¿que para qué? Añadió otra cosa más, que encima los pacientes se escapaban. Se terminó el convenio con el gobierno cubano que facilitaba la permanencia en el país de 400 médicos. Se redujo personal dentro de toda la carta de intención, los términos de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. Venía una disposición muy contundente de reducción del tamaño del Estado, y eso en buen romance quiere decir despidos, ¿ok? Despidos que dejaban en la calle a muchas familias sin opción. O sea, no es que, ay, bueno, me despidieron de aquí, ya chévere, me voy a tomar 15 días libres y en el día 16 ya tengo trabajo de nuevo. Esa no es la realidad, desafortunadamente, porque uno de los tantos puntos que incumplió del plan de trabajo fue algo dicho por él mismo, que él iba a crear 250,000 puestos de trabajo al año. No ha habido inversión en obra pública, nadie sabe a dónde iba a parar el dinero de los préstamos que ha conseguido en diferentes cantidades de diferentes organismos multilaterales y otras fuentes, porque no hay obra pública, y la obra pública es generadora de puestos de trabajo. Irónicamente, en la mayor cantidad de porcentaje que quien desarrolla la obra pública, la empresa privada, pues. ¿Me explico? O sea, el gobierno no es que se mata construyendo todas las cosas, las carreteras, hidroeléctricas, escuelas. No. ¿Quién lo desarrolla? Por concurso, la empresa privada. Y entonces hay un movimiento económico en torno de cada proyecto, porque están las maquinarias, movimientos de tierra, lubricantes, llantas, la mano de obra, la empresa que le da la alimentación, que provee una serie de servicios y productos. Se mueve la economía, se genera recursos. Pero volviendo al tema de los hospitales, incumplió, y ya estamos viendo que parte de los negociados fueron también los hospitales de Pedernales, de Bahía de Caracas. Me imagino que en algún momento entrarán a revisar la ampliación o la reforma al de Manta, la complementación del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, entre otros, y solo he mencionado Manabí. Pero ya ahí había el manoseo y les quedan en deuda. ¿Qué pasó acá en Guayaquil? Se desató la pandemia. Todos fuimos testigos de esos muertos en las calles, pudriéndose en el calor, en el sol canicular del invierno guayaquileño. Las familias rogando porque se lleven los cuerpos, porque ya la pestilencia era insoportable, y adicionalmente se podía difundir más, extender más la pandemia, si es que esas personas habían muerto efectivamente de COVID, entre otras cosas. Y fue un caos, porque a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de Salud del 5 de enero, que ya les dijo, países, pónganse pilas, que esta vaina, el virus, en cualquier ratito cruza fronteras y se declara pandemia en lugar de solo epidemia.
Estaba avisado con la debida anticipación a todo el mundo, a todo el mundo. A todo el mundo. Acá no sé que si nos sobramos y este gobierno pensó que no nos iba a tocar, la cuestión es que nos tocó y nos tocó con mucha fuerza. ¿Qué hubiera pasado a pesar del caos que hubo y la desorganización que sobrepasó a todo el personal médico? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido? Y así lo reconoció Jorge Guate, encargado del tema de la recuperación, la recogida de los cadáveres y darles cristiana sepultura. Si no hubiera habido el Hospital de IES de Los Ceibos, si no hubiera habido el Hospital de Monte Sinaí, si no hubiera habido el Teodoro al sur, me explico, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos llegado, quién sabe cuántos miles de muertos, porque esa es otra mentira, nunca sabremos en realidad cuántas personas fallecieron por el COVID, porque nos mintieron desde el primer día y nos siguen mintiendo ahora. Arquitecta, decía el presidente, o más bien el vicepresidente, el segundo vicepresidente encargado, lo decía el ministro, lo decía la anterior ministra, de que a lo mejor el 60% de la población va a adquirir el virus. Estaríamos hablando que sobre los 10 millones de ciudadanos estaríamos relativamente contagiados, pero se va viendo que no tenemos ni idea de llegar a esos montos. ¿Cree usted que a lo mejor el presidente quiere curarse en sano y decir, efectivamente hemos manejado la pandemia y miren, los resultados no fue como se decían las proyecciones? ¿Cuál es su criterio y su análisis al respecto, arquitecto? Mire, las mentiras en cuanto a las cantidades de fallecidos y hoy, ante la presión internacional, cuando trascendieron las fronteras, esas imágenes tan fuertes, tan duras, de contenedores llenos de bolsas que contenían, digamos, ni siquiera de bolsas en ese momento, de cadáveres envueltos en plásticos y metidos en un contenedor porque ya las morgues de los hospitales y casas de salud no daban abasto. Nos decían que no pasaba nada casi. Y hoy esa presión internacional hizo que empezaran a comprar insumos, pero miren los reportes, analicen los reportes. Hablan de una cantidad X de pruebas, ponen casos confirmados, entre los casos confirmados está el número de fallecidos, el número de alta hospitalaria, alta epidemiológica, los que están con pronóstico reservado y los que ya se fueron curados, digamos. Sale el porcentaje de negativos y sale un altísimo porcentaje, una cantidad muy significativa de pruebas no resueltas. Anteayer estaba hablando con un experto en el tema y me decía que del monto de pruebas no resueltas, o sea, las que no hay los resultados todavía, se debe calcular más o menos un 30% que va a estar contagiado. Y de ese 30%, quizá un 5% que termine en condiciones muy críticas, en terapia intensiva, en intubación o ventilación asistida y eventualmente en fallecimiento. Lean las cifras. Ayer eran 500 y pico los nuevos casos. Hoy ya superan los 600 y pico. Y yo creo que es poco. ¿Cree usted, arquitecta, de que quienes estuvieron de cerca, colaborando, manejando los temas de números con el ministro de Salud, porque a través de él es a través de quien debíamos haber tenido la información oficial? Sin embargo, al inicio parece que la ministra de Salud era sencillamente una persona que salía ahí de pantalla, pero quien daba el informe era el departamento, o más bien gestión de riesgos o riesgos de Ecuador. Pero tal parece que la persona que estaba encargada de manejar los números no sabía nada ni de estadísticas ni de probabilidades, y usted como economista, quien le habla con una carrera afín, sabemos que estos temas son de muy delicado tratamiento y hay que buscar los porcentajes reales, pero de acuerdo a un planteamiento de fórmulas para llegar a unas probabilidades cercanas a la realidad que sucede en un problema determinado, arquitecta. Sí, gracias por lo economista, yo soy arquitecta, pero miren ustedes que comenzó la mentira, ¿verdad? Mentira, hablaban de 10, de 15 fallecidos y ya se veían montones en las calles. Pero justamente haciendo alusión a esos estudios estadísticos, a esas proyecciones, ¿qué pasa? Juan José Illingworth, un matemático conocido y reconocido en Guayaquil,
Él se tomó la molestia de tomar datos históricos más las informaciones que estaban dando ahora, la cantidad de fallecidos reportados a partir de la emisión de los certificados de defunción en el registro civil. Hizo una proyección y en el momento en que hizo la proyección, esa proyección arrojaba más de 7.000 muertos, más de 7.000 muertos. En una ocasión, Jorge Guate habló también y ya hablaba de más de 8.000 o de 10.000 muertos, no recuerdo con exactitud. Entonces, ¿qué pasa? Era sencillísimo ver, no en detalle con exactitud, pero sí en un aproximado. Si día a día en Guayaquil se detectaban, me invento, 2.000 muertos, y resulta que ahora, por la emisión de los certificados de función que son requeridos para el trámite para posterior sepultura, o sea, nadie puede sepultar a un cuerpo si es que no hace ese trámite y no tiene ese papel, resulta que habían 6 veces más o 12 veces más hablaron. Entonces algo está pasando. O sea, ¿por qué? Porque en los 2000 que se reportaban había muertos por accidentes de tránsito, por asesinatos vinculados a delincuencia organizada, a asaltos con muerte, a femicidios, qué sé yo, infartos, derrames, aneurisma, cáncer, sida, diabetes u otros factores, ¿verdad? Si esos 2000 eran eso, quiere decir que la diferencia tenían que ser producto del COVID o de efectos asociados al COVID. Porque, por ejemplo, usted está sanísimo, gracias a Dios, pero a lo mejor usted dentro de su cuerpo se está fraguando una enfermedad, pero todavía no la tiene diagnosticada. Y resulta que se expone a una carga alta del virus y se infecta. Pero como tenía esto adentro ya, sin saberlo usted, el virus le exacerba eso y le complica todo el sistema inmunológico que usted ni siquiera sabía que tenía problemas. Si ha sido fuerte, si ha tenido buena alimentación, si ha hecho actividad física, si es joven, entonces tiene muchas posibilidades de pelearlo y ganarlo. A lo mejor pasarlo mal, pero superarlo. Pero los que no estaban en esas condiciones, sectores urbanos marginales donde no hay las condiciones elementales, básicas de infraestructura, de sanidad ambiental, de acceso al ingreso y a una buena alimentación y nutrición, comenzaron a caer pues como moscas. Aparte de eso, personas adultas mayores que por su condición etánea pues presentan una mayor vulnerabilidad ante la pandemia, pero después morían de clase alta con dinero y la posibilidad de pagar atención médica privada. Moría gente de 40, de 35 años, morían bebés de meses. Entonces, este virus tiene una característica muy particular. No respeta ni discrimina. Puede atacar a cualquiera. Entonces, ahí, ¿qué sucedió? Las cifras que dan ahora son exclusivamente, de acuerdo a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, aquellas que tienen diagnóstico confirmado de COVID. Entonces, por eso todavía los números son bajísimos, pero sí se puede hacer una proyección que no va a dar los números exactos por diferentes razones, pero sí una aproximación bastante certera de la cantidad real de fallecidos, pero seguimos manejando cantidades que creo que recién acabamos de pasar los 6.000 fallecidos a nivel nacional, y ahí está sumado, en esa cifra, están sumados los de diagnóstico COVID y un porcentaje, la otra parte es de aquellos con sospecha de, ¿ok? Así ese componente, pero solamente en Guayaquil, estuvimos hablando de 8 o 10.000 muertos, pues, y esto lo estamos manejando a nivel nacional. Entonces, la otra preocupación, cuando empezaron a hablar de pasar a la siguiente fase, de aislamiento a distanciamiento, uno de los parámetros era que las pruebas arrojaran que ya no se daban nuevos casos, una serie de cosas. ¿Cómo puede aseverar eso cuando le estoy diciendo que del total de pruebas negativas y positivas hay una importante proporción que todavía no están los resultados? Entonces, si no están los resultados y han pasado 10, 15 días desde que se tomaron esas pruebas,
Ahorita todas esas personas, así les salga negativo, están en riesgo de estar contagiadas de verdad, porque ya hace rato que pasaron el tiempo de incubación, que puede ser de 3, 5 hasta 15 días. Esos, los que tienen síntomas. Y los que no tienen síntomas, asintomáticos se llaman. En este caso puntual, este virus tiene esa característica. Usted puede parecer sanito y ya tiene el virus, y siendo sano, sin presentar síntomas, puede estar contagiando. Entonces, por eso es que el contagio fue tan amplio, porque tampoco se respetaron desde el principio las medidas, se tomaron las medidas adecuadas, se permitió jugar 2 partidos de Copa Libertadores, uno en Guayaquil, uno en Quito, en estadios, se permitió, hubo eventos sociales con invitados que venían desde afuera, mucha gente regresaba de vacaciones, recuerden que en Guayaquil estábamos en vacaciones régimen costa, entonces se conjugaron muchos factores, pero las autoridades jamás estuvieron preparadas para enfrentarlo. Por eso vino la hecatombe. Arquitecta. Siguen reportando casos. En Quito, todo el sistema de salud está lleno, colapsado, no hay camas libres. Y siguen anunciando un brote fuerte en la ciudad de Quito. Manabí también está complicado, Santa Elena también está complicado. Arquitecta, en carne propia vivimos, y aquí estamos para contarlo, arquitecta. La odisea, en resumen, y voy a relacionar con lo que pasó en Yaguachi y con una familia en particular aquí en nuestra parroquia. 23 de marzo nos aislamos porque estábamos trabajando desde un local comercial, en un centro comercial municipal, y desde ahí emitíamos la señal, y nos tuvimos que encerrarnos en nuestra casa. 23 de marzo. 28 mi señora caída. El 4 y 5 prácticamente me tumbó. Nunca me ha dado gripe ni una enfermedad colateral con resfriados. Yo soy inmune a eso, pero esta vez algo que es largo de describir cómo eran los síntomas. Sin embargo, entre el 4, 5 hasta el 15 de abril me duró esa afectación inexplicable. De acuerdo a lo que se ha ido viendo y escuchando y se ha notado, da la impresión de que tuvimos ese virus como afectación a nuestra integridad física. Mientras eso acontecía, no lo he hecho, más bien nos hemos remitido a cuidados caseros. Soy muy cuidadoso con el tema de mi abuela, que ella manejaba mucho la medicina ancestral, y yo era quien le proveía a ella los insumos, las hierbitas que ella me mandaba a buscar en los terrenos, en los montes, en los chaquiñanas, en los guasipungos de la sierra ecuatoriana. Así que conozco bastante bien ese tema. En ese asunto nos dividimos con mi señora la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Pero bueno, viendo el tema de las estadísticas que presentaba el gobierno, iba yo, lógicamente, como medio responsable, sin poder hacer emisiones en vivo, transmitiendo con mi tablet, con mi dispositivo manual, pero poco a poco, en los 15 días de abril, dimos cuenta que las cosas no coincidían, que no cuadraban, y nosotros queriendo ser responsables de remitirnos a la fuente oficial, o sea, no queriendo sacar de contexto el tema, satanizar la situación, aunque el tema era delicado, pero veíamos que en mi parroquia, arquitecta, casi más de una persona, en promedio una persona diaria fallecía. Le digo adicionalmente algo, el alcalde de Yaguachi, social cristiano, el doctor Cleber de Falcón, cayó porque el tercer o cuarto alcalde que cayó víctima del COVID. Se decía que los concejales estaban en las mismas circunstancias, el vicealcalde encargado de la alcaldía también complicado. Fallece la suegra del vicealcalde. A los 2-3 días fallece la hija. A los 2-3 días más fallece el otro hijo de la señora, el otro cuñado del vicealcalde. A los 15 días fallece, menos de los 15, 12-13 días, termina falleciendo la esposa del vicealcalde. Una señora joven, saludable. O sea, nadie ha confirmado de qué fallecieron. O sea, no se tiene la ficha clínica. Porque si usted remite al hospital, el hospital dice, no podemos dar ninguna información. Toda la información, la voz oficial es del ministro. Bajo esas condiciones, como medios de comunicación, nosotros aquí en la parroquia, aislados del cantón Yaguachi, pero en Yaguachi otro compañero con medio digital tratando de ocultar información, pero no se obtenía ningún dato, no se sabía quién está contagiado, dónde está contagiado, para ver si está cumpliendo el aislamiento. Era una irresponsabilidad total, arquitecta. ¿Qué criterio merece esa actitud del gobierno nacional y las autoridades de salud? Lastimosamente
esa fue la tónica del manejo de la pandemia y por eso se ha pagado un precio tan alto. Primero, el no haber tomado las previsiones que se recomendó desde la misma Organización Mundial de la Salud. Segundo, la irresponsabilidad de permitir eventos de afluencia masiva cuando ya estaba declarada la pandemia a nivel mundial, tanto en Quito como en Guayaquil. La ministra Romo fue quien autorizó en Quito. La irresponsabilidad también de muchos ciudadanos que consideraron a lo mejor que estaban por encima del bien y del mal y fueron los promotores de un contagio asimismo masivo, que luego muchos tuvieron que lamentar muertes de familiares cercanos como consecuencia del COVID. Uno de los problemas, y no solamente aquí en el Ecuador, en honor a la verdad, sino en el mundo entero, fue que como como todo sucedió tan rápido y los contagios eran, pero parecía fuego en pradera seca, eh, y los que morían había que sepultarlos de alguna manera, entonces no se hacían las autopsias. Las autopsias son, en este caso, era la única forma de poder, a través del estudio de los tejidos, de los órganos, de ese cuerpo que había fallecido con sospecha de COVID, era la única manera de confirmarlo y de estudiar el comportamiento del cuerpo ante la presencia del virus. Es decir, de qué manera este virus afectaba a la gente. Recién en Italia, que fue uno de los países más afectados, más golpeados, sobre todo en la región de Milán, de todo este sector, eh, empezaron a hacer autopsias, no en montón, porque no les daba el ritmo de muertes, no les daba para hacer las autopsias, peor aquí, y empezaron a descubrir que la neumonía y la afectación, la disnea también, la dificultad al respirar, era una de las causas de la falta de oxígeno en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, que es lo que permite impulsar la reacción de nuestro cuerpo para luchar contra cualquier agente invasor, en este caso el virus, ¿verdad? Pero también a partir entonces en función de esa sospecha, se aplicaban los tratamientos y como nadie sabía nada del virus porque era nuevo, era una cepa nueva completamente, entonces era un tema de ensayo, error con cada paciente, porque también dependiendo del paciente y la condición en que llegaba o la condición previa al contagio o enfermedades prevalentes, qué sé yo, preexistentes, tenía un comportamiento diferente. Entonces, ya, este remedio o esta combinación de fármacos me resultó bien aquí, se la voy a poner al de acá, pero el de acá no reaccionaba de igual manera. O sea, hay una serie de cosas, de detalles atrás de eso, ¿verdad? Pero ¿qué se concluyó después de las autopsias? Que el problema era una especie de espesamiento de la sangre o creación de coágulos que generaba en trombosis y ahí venía la explicación de la muerte de repente de gente joven, pues gente que estaba aparentemente sana, que nunca había tenido ningún problema, pero se le formaba un trombo, se le iba al cerebro, un accidente cerebrovascular y se moría. Entonces empezaron a cambiar los medicamentos y entonces ahora daban desinflamatorios. En algunos casos aquí en Ecuador se empezó a usar corticoides con buenos resultados. Entonces, realmente no había las condiciones ni la oportunidad de un estudio sistemático que tendrá y tomará muchísimo tiempo de aquellos que haya algún tipo de registro. Entonces, aquí, ¿qué pasaba? Las personas morían en la puerta del hospital, morían en el balde de una camioneta o sentados en el asiento de un carro o en una silla de ruedas afuera en que lo habían trasladado, porque no había camas en los hospitales y no eran admitidos en los hospitales. Entonces, con esas cosas, el dato que alimenta las cifras que comunicaban oficialmente eran apenas esas personas que, habiendo sido diagnosticadas formalmente
e ingresadas en el hospital, que habían muerto dentro del hospital, en la UCI o en cualquier área, esos eran reportados como oficialmente fallecidos por COVID. Y el resto, cuando no había habido la oportunidad de hacer una prueba. Hágase la prueba, porque ahí las pruebas rápidas, por ejemplo, le sale si usted ya tiene anticuerpos. Si, o sea, dependiendo de la lectura de los resultados, le sale si no ha tenido, le sale si tuvo, ¿ya? Porque las siglas de ICE, no sé cuánto, eso son cuantitativas. Entonces, esa es la información que sale de las pruebas. El otro día tuvimos una videoconferencia con un doctor que nos explicó en detalle todos estos conceptos y la gente estaba muy, muy contenta porque... El doctor César Mariscal, arquitecta. César Mariscal, que encima es docente y un hombre muy didáctico, nos explicaba en detalle para que la gente entendiera de qué va, porque algunos no nos hemos contagiado, por ejemplo, o si hemos estado contagiados, la carga viral ha sido tan poquita que no hemos presentado síntomas. Entonces, ni siquiera nos hemos enterado de que hemos estado contagiados. Mi hija se contagió, es médico, y se contagió porque estaba en la rural en Chimbo, provincia de Bolívar, y se iba en bus. Y hacía el cambio de bus en Babahoyo, justamente, donde era el lugar de residencia de la supuesta paciente cero. ¿Y por qué digo supuesta paciente? Porque habrán surgido dos más, uno en la Sierra, en Quito, otro en Manabí, mucho antes de la señora, que son consideradas los reales primeros casos. Arquitecta, en ese tema que usted refirió en este instante, primero, al mismo tiempo dos preguntas. La primera, como le expliqué en la experiencia propia, el 15 de abril, ya desesperado, yo trataba de controlarme, pero mi señora más preocupada todavía, aunque ella había caído primero, llamé al 171, a la telemedicina. Arquitecta, me pidieron una serie de datos, más de 40 minutos, que espere un ratito, y me dejaban ahí y continuaba la entrevista, me sacaban datos y datos. Resulta, arquitecta, que en ese sentido, pues, le proporcioné todo, me pidieron un número de contacto, pero el que esté más habilitado para contactarme, y me dijeron, el día de mañana, en 24 horas, textualmente, arquitecta, y yo no tengo temor, ahí está mi nombre, soy el ingeniero Gabriel Amán, debe estar registrado mi nombre en el Ministerio de Salud, si es que lo está, porque por primera intenté por el ECO 911, me dijeron, no, nosotros estamos para el recogimiento de cadáveres, usted llame al 171, perfecto, me orientaron bien. Entonces me dijeron, en 24 horas, un profesional de la medicina se va a poner en contacto con usted para hacerse cargo de su caso y hacer el seguimiento. Arquitecta, hasta ahora estoy esperando la llamada del profesional médico. Vea, más o menos por el 5 de mayo ya tuvimos posición de carácter personal de salir y retornar a la actividad que estábamos haciendo paulatinamente, y hemos ido por horas, hasta que ya ahora sí, creo que 15 días ya tengo la templanza, el carácter, la fuerza de voluntad, la fortaleza que siempre le he tenido. Gracias a Dios, eso sí. Pero a mi señora, en el mismo momento, en el mismo contacto que hicimos, los dos casos la planteamos, a ella le dieron del 15 de abril cita médica para el 4 de mayo. Arquitecta, ¿yo qué le voy a llevar al hospital? Y en ese sentido, mucha gente se quedó satanizada en los hospitales y convaleció, luchó contra el COVID en casa. Y esos datos no están considerados en las estadísticas. Vea, personas de no creer, personas que muy saludables, mi vecino acá atrás, al frente, diagonal, más allá en el otro barrio, alguien que ni pensaba que va a fallecer, fallecieron, arquitecta. La cosa era tan seria, como usted también lo refirió, la gente no entendió como debe de ser, dando la importancia del caso a esta situación. Entonces la pregunta es, ¿usted qué cree, cuál es su criterio respecto de este invento cuántico del gobierno? Disculpe que ya me tome la expresión así, pero de la telemedicina. No hace falta construir hospitales porque para eso tenemos la telemedicina, decía el ministro de Telecomunicaciones. El presidente me ha encargado de trabajar en esto y estamos dándole duro a este proyecto porque ahora va a tener un médico en casa. Yo decía, ¿cómo me pone una telemedicina una inyección? Yo me ponía a pensar, ¿cómo me pone? Arquitecta, por favor.
Arquitecta, por favor. O sea, la medicina sí, la telemedicina, al igual que otras formas de teletrabajo, tiene su porcentaje de validez. Pero sí, hay cosas que definitivamente no se pueden hacer por internet, por muy buena que sea el ancho de banda. ¿Ok? Y para poder hacer, o sea, uno qué puede decir, a ver, señor, le duele la cabeza, ha tenido fiebre, le duelen los huesos, tiene esto, tiene el otro, tose así, o sea, como para tener una idea. Pero para hacer ya un diagnóstico formal, se necesitan pruebas de sangre, el hisopado, las pruebas rápidas, o sea, una serie incluso el doctor Mariscal recomendaba la placa, la radiografía o una eco, una tomografía, porque viendo la condición de los pulmones, uno podía ser mucho más certero en cuanto al diagnóstico y por ende al tratamiento, a la intervención del paciente, dependiendo del estado de la enfermedad en que estuviera. Pero por supuesto que tiene las limitaciones. Ahora, complementando lo que usted dice, por lo menos a usted le contestó pues el 171. Mi hija, médico, identificó los síntomas de inmediato. En cuanto llegó, se aisló completamente en su cuarto, arriba, informó a su distrito de lo que estaba pasando y llamó al 171 para pedir que le vinieran a hacer la prueba. Y ella es personal de salud, es médico, ¿ok? Primera línea. Nunca le contestaron, nunca. Llamó al 911. Hubo un día en que se sentía fatal, que incluso me pedía que la llevara al hospital. Yo no teníamos carro, había toque de queda. ¿Cómo pedirle a alguien que se arriesgue un contagio y respete el toque de queda con riesgo de que lo metan preso y le quiten el carro? Entonces le dije, mijita, llama al 911. Ojo, yo vivo en la vía San Borondón y estoy a 2 minutos como mucho del 911, ¿ok? Le contestaron esta vez y le dijeron lo mismo que usted, que las ambulancias estaban solamente para retirar enfermos que estuvieran poco menos que muriéndose para llevarlos al hospital o retirar cadáveres. Y que un médico se iba a poner en contacto con ella, sigue esperando. Se aisló, se trató, a mi mami la aislamos porque mi mami es una persona de 85 años, la encerramos también en su cuarto y yo era con guantes, con mascarilla, con el alcohol, el gel, el lavado de manos y todo, la que hacía todas las tareas en la casa, iba arriba, le ponía el plato así en el mesón, le pegaba el grito, ya está servido y salía corriendo, ¿ok? Lo supera, ya pasan los síntomas, y llama para que le hagan la prueba. Hay 2 pruebas como descargo, por decirlo de alguna manera, que se hacen para determinar que efectivamente ya superó la fase crítica de la enfermedad y que ya tiene anticuerpos y por ende ya no está en fase de contagio y puede reintegrarse a sus actividades. De la primera prueba que se le hicieron, se la vinieron a hacer acá, nunca recibimos los resultados. Nunca. ¿Ok? Y seguía llamando ella continuamente. Tanto insistió porque ella quería volver a su trabajo, siendo médico, a la primera línea, y no le respondían y no le respondían que espere, que espere, que espere. Finalmente, ante tanta insistencia, creo que después de que pasaron 7 semanas, ¿ya? Porque en total ha sido como 3 meses, le mandaron, la tuve que llevar yo a la cabecera cantonal de San Borondón para que le hicieran una prueba, un hisopado de nuevo, en el centro de salud de San Borondón. Bueno, ahí sí el resultado estuvo y ya le salió con anticuerpos a los 2 días. Recién esta semana se reincorporó a trabajar. Recién esta semana ya le dieron una asignación. Pero miren todo, y uno, o sea, yo no hablo de memoria, y le voy a contar otro caso tristísimo. Una señora, amiga de mi mami, señora adulta mayor, vive en un segundo piso en la Kennedy Vieja. Me llamó desesperada y llorando a los 2 días de tener el cuerpo de su hermano fallecido por insuficiencia renal, porque la ambulancia del 911, como no era COVID, no le dio la gana de ir a recogerlo, a pesar de que tenía la orden médica de internamiento en hospitalario. ¿Ok? El señor muere
La señora tenía pagado su contrato en Jardines Esperanza desde hacía 20, 30 años. Llamó a Jardines Esperanza. No, que tiene que traerlo usted. Una señora adulta mayor que lleva a su hijo, a su hermano, el cadáver de su hermano con todas las limitaciones. Llamé a la gente de la Marina que estaba ya a cargo por la emergencia, porque fue declarada zona de emergencia Guayaquil, ya vinieron Fuerzas Armadas, policía, todo el mundo, la Fuerza de Tarea, no lograron hacer nada. Cuando Jorge Guatet se hace cargo, lo llamé y le digo, pasa esto. Ay, pero llame al 911, ya. Le digo, a ver, ya me cansé de llamar a todo el mundo, por algo estoy molestando acá. Bueno, tampoco pudo resolver nada. Finalmente, al quinto día, 7:30 de la mañana, quinto día de tener el cuerpo de su hermano muerto al lado, porque se encontró una forma de marcar a presión a Jardines Esperanza, le fueron a retirar el cadáver de su hermano. Ella ya decía, por favor, retírenlo, llévenlo a una fosa común, no importa que tenga bóveda yo comprada y todo. Al quinto día. Pero hay casos que estuvo 10 días, que estuvo 7 días dentro de la casa. Acá yo me imagino que la señora debe haber tenido aire acondicionado, que por lo menos mejoraba un poquito las condiciones por la temperatura para que no se acelerara tanto la descomposición. Y en los hogares pobres de la ciudad donde no hay ni ventilador. Entonces, eso, no digo el nombre por respeto a la identidad de la señora, pero eso le pasó a una amiga de mi mami, que me llamó desesperada. Entonces, ese tipo de cosas pasaron. Hoy, otra tragedia, porque, a ver, había la tragedia de la enfermedad como tal, si es que terminaba en muerte, había la tragedia de la muerte, el dolor, luego el viacrucis de buscar el cadáver de su pariente, metiéndose a la morgue, a los contenedores donde los ponían, pero adicionalmente la limitación de poder acompañar en condiciones en las que estamos acostumbrados del duelo, el sepelio, pero otro grupo importantísimo, el no saber dónde está el cuerpo de su deudo. O sea, no saber si finalmente de verdad murió, porque también vimos el caso de una señora que hasta la... 4 resucitados, arquitecta. Correcto, hasta las cenizas, la pobre señora ya se la habían entregado a la familia y de repente 15 días después recuperó la conciencia y a saber de quién eran las cenizas que le habían dado. La alegría por un lado de la señora, de la familia de la señora, y la incertidumbre de quién sabe cuántas familias, de saber si es que lo enterraron en una bóveda o lo cremaron o qué pasó con el cuerpo de su familia. Hay más de 40 casos. ¿Se sabrá algún día la verdad? Todo eso tiene que quedar como responsabilidad de este gobierno y del mal manejo de la crisis, donde se estaban más preocupados. Algo más grave, arquitecta. Algo más grave todavía. ¿Y cómo se sabe a quién, de quiénes son esas cenizas, arquitecta? Tremendo. Por eso te digo, o sea, a ver, ¿qué es lo que hoy día estaba pensando? Yo, de repente, guardando las distancias en cuanto al numérico de fallecidos, recordemos lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, las fosas comunes, toda la gente que murió en los hornos y todo. Entonces yo digo, bueno, la ciencia ha avanzado, hoy hay técnicas de ciencia forense que permiten a través de una serie de estudios, no sé si desde las cenizas, no llega hasta allá mi conocimiento, se puede identificar a la persona, pero ¿lo harán? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿A qué costo? ¿Quiénes podrán acceder? ¿Quiénes sabrán finalmente la verdad de lo que pasó con su familiar? ¿Y quiénes tendrán que vivir con la eterna incertidumbre? Que duele más porque hay un momento que es definitivo cuando fallece una persona, con todo el dolor que eso implica, y es cuando ya es bajado a la bóveda o puesto en una bóveda en alto, o las cenizas, la cremación, lo que sea. O sea, ya ese es el definitivo. Ya ahí es como diciendo, chuta, mi esperanza de que no fuera cierto ya se terminó, es una realidad, hay que aprender a vivir con eso, ¿verdad? Vivo mi duelo y poco a poco lo voy sobrellevando hasta superarlo. Y ahora,
si no sé si es que murió, no murió, o dónde murió, o dónde lo pusieron, si lo cremaron, si lo enterraron. Esa angustia, esa incertidumbre añade alcohol, sal a la herida viva, en carne viva, de esas personas que han pasado. ¿Quién devuelve los valores pagados por cremación? Ese es otro tema más que el gobierno tiene que responder. No, pero ahí con ese tema también había mentiras, porque como el gobierno, las autoridades del gobierno anunciaron que se iban a incinerar los cuerpos, ¿no? La gente empezó a acudir a los cementerios, a hacer fila, primero para entregar a sus cadáveres, que ahí veíamos las imágenes, ¿no? Camionetas, carros, camiones en fila, y luego los ataúdes ahí puestos uno a continuación de otro, y haciendo fila para pedir que se cremaran a sus deudos. ¿Y qué les decía la señorita a cargo? Que no, que solamente a los que eran clientes de ese camposanto. Y la gente le decía, pero el gobierno dijo, y la señorita respondía, sí, pero el gobierno con nosotros no ha hablado para nada, no tiene ningún convenio ni nada. Entonces, y pues ya el tema de los sobreprecios, la gente ha especulado tremendamente, han aplicado muy bien el tema de la oferta y la demanda, tremendo, tristísimo, porque los precios exorbitantes, inhumanos, sin la menor consideración. Hoy, algo positivo que ha salido de todas estas detenciones, de todo encontrar miles de mascarillas, de pruebas, de insumos, ha hecho que los precios bajen hasta sincerarse bastante con la realidad. Pero llegaron a estar, por ejemplo, una prueba llegó a estar, me parece que en $27. Comprada particularmente, arquitecta. Estamos dialogando con la arquitecta Pierina Correa Delgado, una entrevista que teníamos planteada para el día de hoy, gentiles televidentes, amigos de la sintonía, y vamos a proseguir con el contacto, a ver si confirmamos, estamos todavía teniendo la señal de la arquitecta para continuar este diálogo, y vamos a salir ya de esta parte para entrar a hablar en el tema de la política como tal. Queremos saludar a propósito a las personas que están mensajeándonos, Bexi Aurea Martillo, a Luis Inga, a Tito Abraham Uriña Caiche, que estuvo muy pendiente de la situación de nuestra transmisión. Muchas gracias. Ustedes pueden comunicarse y dar a conocer sus criterios, sus comentarios a través de nuestra página principal. Bienvenidos sean, señoras y señores. Da la impresión de que se bloqueó la señal con la arquitecta Pierina Correa. Ojalá podamos restablecerla para continuar con este diálogo. Y vamos a entrar ya en la parte de la política, a ver cómo está el tema de la Revolución Ciudadana, lo que podría darse la Gran Convención Nacional, lo que debería darse la Gran Convención Nacional para establecer quiénes van a ser los próximos candidatos, a ver cómo se va a elegir a los próximos candidatos para la papeleta electoral, si es que van o no a participar, en este caso, toda la cantidad de asambleístas, quiénes serían los posibles candidatos y otros temas interesantes que hay que conversar. Ojalá la arquitecta pueda hacer contacto de nuevo. Estamos habilitados para poder seguir dialogando, pero por el momento se fue el contacto, amigos de la sintonía. Vamos a retomar una transmisión desde Estudios Centrales. Estamos dirigiéndonos, manteníamos un diálogo con la arquitecta Pierina Correa Delgado desde la ciudad de Guayaquil. Desde Quito, saludos y felicitaciones por sus comentarios. Nos dice don Sergio Riofrío. Génesis Reyes comenta en cuanto a la pregunta, ¿quién repartió los hospitales? Es una pregunta que también queríamos plantear a la arquitecta. Ojalá Dios quiera que se pueda reincorporar a la señal y de esa manera pues proseguir con este diálogo muy interesante que veníamos teniendo. Ya faltaba la parte medular de esta entrevista, que era la parte política, cómo se está organizando internamente para poder participar en las próximas elecciones. Se decía que entre el mes de septiembre o antes, en agosto, debería hacerse la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana para allí, en sesión ampliada, en sesión de las bases del movimiento
Compromiso Social, lista 5, establecer quiénes podrían ser los candidatos para las próximas elecciones, señoras y señores, amigos y amigas de la sintonía. Esto estábamos por conocer y se nos cortó el contacto. Si la arquitecta puede contactarse de nuevo sería fabuloso. Caso contrario, nos despedimos de la entrevista, que no queremos hacerlo. Lógicamente estaba pactada la entrevista para dialogar algunos temas interesantes, a pesar de que ella ha hecho ya una recopilación y un compendio general. Hablaba bastante, ciertamente, pero teníamos que hacer otras objeciones, preguntas, plantearlas como debe de ser para que la ciudadanía tenga una idea clara de lo que está sucediendo realmente en el país. A ver, esperamos un momento más, si es posible el contacto, la reconexión. Betty Montero, saludos desde Milán, desde Italia. Muchas gracias a los comentarios en los diferentes muros que estamos llegando con la transmisión. Ustedes pueden dirigirse a la página principal, la fanpage de Aroma Estéreo Radio TV, y ahí háganos su comentario. Muchas gracias por esa motivación. Hugo Enríquez, un saludo cordial para María Pilargote también, y Marina, nombre repetido, Marina al cuadrado, matemáticamente hablando ese nombre. Carlos Melesio Sánchez Mora, Sofía Espín, me imagino que es la ex asambleísta Sofía Espín, un saludo cordial a la distancia. Para Joana Pérez también, para Roger Márquez Valencia, que está en sintonía, don Willy Andrades, un saludo muy especial para aquella persona, Willy Andrades, yo lo veo tal como está. Cecilia Rosado, Patricio Rodríguez, que estuvo también vacilándonos allí en el programa, que teníamos una cara muy seria y que sonría a las cámaras, me decían, pero bueno, aquí estamos con toda cortesía recibiendo ese comentario amable de la ciudadanía. William Villavicencio, Luis Inga, para Lupe Estacio, Jorge Gustavo Benalcázar, para Daniel Castro, Servio Vicente Maldonado Guzmán, para Sarita Ocaña Jaramillo, felicidades. Alexandra Sonia Espinosa, Angelita Ortiz Quevedo, Jacinta Guerrero, Betty Graciela dice por acá, un saludo cordial. Héctor Tipán Mejía, para Pedro Toalá Reyes también, para Gladys Soto, Carmen de Méndez, Mónica Hermosa, Miguel Ángel Uriña y toda esa gente linda que nos ha dado su cordial sintonía a través de nuestra página principal. A ver, ¿qué pasó? Teníamos contacto nuevamente, a ver si buscábamos nuevamente establecer contacto con la arquitecta. Creo que ¿es posible o no es posible? Creo que ya no. Creo que se perdió el contacto definitivamente. Tendríamos que reiniciar el sistema, cortar la transmisión y ahí se nos complica realmente todo. Saludos amigos y amigas, 4 de la tarde con 35 minutos desde el Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, Ecuador. La emisión de Aroma Estéreo Radio TV Online. El Lenín Moreno, que lo único que hace es dañar el país, dice un comentario. Génesis Reyes, la gente ya no come cuento. ¿Quién repartió el hospital? ¿Qué les parece? ¿Qué dice la gente? Comenten este tema. ¿Lenín Moreno fue el que repartió los hospitales? ¿O fue el señor Santiago Cuesta? La señora asambleísta Cristina Reyes acusa directamente a la ministra María Paula Romo, quizás fue ella. O también otro candidato, Eduardo Mangas, que también fue de los consejeros y asesores más importantes al inicio del gobierno de Lenín Moreno. ¿Quién fue el encargado de repartir las prebendas a cambio de votos para sumar en la Asamblea Nacional la aceptación de varios cuerpos legales que enviaba la Presidencia de la República? ¿Cómo se manejó el asunto? Opinen. Muchas gracias. Punto de vista. Este es un espacio para entrevistas como la que estábamos sosteniendo, para análisis, para comentarios, para opinión de la ciudadanía. Este es el espacio ideal. Jaimito Gallardo, para Gloria Oña también un saludo cordial. Javier Herrera Camba, Carlos Alejandro Mosquera, Carlos Melesio Sánchez una vez más, un saludo cordial para toda esa gente linda. Felicidades amigos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Creen ustedes que podemos seguir comentando acá? Por favor, díganos, ¿creen ustedes que podemos seguir comentando? Hola, don Byron dice, un saludo del recinto San Mateo. Cecilia Rosado está con nosotros. Por favor, coméntenos. Yo quiero hablar algo para concluir nuestro espacio. Nos vamos a ir del horario normal. A ver si la arquitecta se pone en contacto nuevamente, y de no ser así,
seguiremos comentando los problemas que se han dado en los últimos días en el país. Ustedes pídanos y nosotros estamos gustosos para complacerlos, por favor. Lenín Moreno, no sirves para nada, dice, tú y tu gobierno son una pendejada. Tito Abraham Uriña Caiche, gracias. Su comentario, estamos acá leyendo la sintonía de nuestros televidentes amigos. Patricio Rodríguez, allá, aquí estaba el tema, muy serio, pana, sonríale a la cámara, un chance. Bueno, no somos tan fotogénicos, ese es el gran problema. Patricio Rodríguez, uno de los queridos amigos de allá en la ciudad de Perileo, donde nos iniciamos en el fascinante mundo de la comunicación, señoras y señores. Con esa nota ha de creer que nos va a hacer olvidar lo de los robos, dice el comentario de Jaimito Gallardo en relación a que el señor exmandatario, el señor Abdalá Bucaram Ortiz, estaría ya moviendo fichas. Señores, si ustedes están de acuerdo con este comentario, tomen su like arriba. Al parecer, lo que nosotros hemos considerado es de que Ecuador es presa de una mafia política grandiosa. ¿Quién asesinó a los hermanos de Restrepo? La próxima semana daré el nombre. Al parecer esto menciona en los diferentes muros, ya se está circulando en redes sociales. Abdalá Bucaram es presidente del Ecuador con fecha 10 de junio, es decir, ayer. Habría puesto, como quien dice, una cascarita para ver quién se resbala. O le apoyan o le ayudan a salir del embrollo en el que está metido, o él destapa la situación. Y vamos también a conversar con la arquitecta Pirina Correa, y ojalá me estuviera escuchando. ¿Qué pasa con el señor asambleísta César Rodríguez, ex asambleísta César Rodríguez? Este asambleísta fue parte de la Revolución Ciudadana, fue uno de los que puso el hombro para el rescate al señor expresidente cuando hubo la sonada de la Policía Nacional en la capital de la República, del regimiento Quito. De allí él estuvo ahí pendiente para en hombros sacarle ahí al exmandatario, embarcarlo en la unidad de evacuación que estaba a cargo de un grupo élite de los militares, mientras que la policía estaba a tiro libre queriendo victimar, y se escucharon las comunicaciones en radio que querían el objetivo de matar al presidente Rafael Correa en aquella época. Eso se vio en vivo, señoras y señores. Y ahí estuvo César Rodríguez para ayudar a evacuar y a sacar de ahí, de ese gran inconveniente, al exmandatario. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se enemistó?
Bien amigos, estamos de vuelta. La verdad que a veces somos presa de lo impredecible. Se cayó la señal con la arquitecta Pirina Correa y ojalá nos esté escuchando y viendo. Acaba de contestarnos y dice que se cayó la señal y realmente el internet de ella también hay problemas, está bastante malo. Y me asombra que haya durado tanto, dice, la entrevista y la conexión. Bueno, veremos qué pasa, dice. Yo he reiniciado ya, estoy reiniciando las actividades acá. Vamos a tratar de ver si habilitamos nuevamente con el contacto que teníamos. Si se puede, y de no ser así, pues indudablemente nosotros proseguiremos con la misma conexión, puede ser. Ojalá pronto haya otra posibilidad de dialogar nuevamente con ella. Para no dejar en el aire este importante diálogo, señoras y señores, estaba comentando que era necesario conocer qué pasó con el asambleísta César Rodríguez. Era vinculado al correísmo, se fue de las filas de Alianza País en el año 2011, luego apareció con el movimiento Juntos Podemos del señor ex prefecto en el Alto Ecuatoriano. También estuvo por la tienda política de los señores progresistas con Fuerza Ecuador, y el año pasado fue divisado pues en algunos mítines junto al señor Jaime Nebot de la ciudad de Guayaquil, ayudando al posicionamiento político del Partido Social Cristiano. Se le vio al señor ex asambleísta don César Rodríguez, ahora involucrado en tremendos y tamaños casos de corrupción, señoras y señores, en tremendos tamaños casos de corrupción que lo vinculan a él junto a los señores roldosistas, y que tiene pues que las autoridades investigar hasta las últimas consecuencias. El accidente que se perpetró en territorio peruano mantiene en condición de desaparecido. Bueno, él no está sindicado directamente, no tiene ningún proceso judicial en su contra para considerarlo como prófugo, pero estaría en este caso en condición de desaparecido. Formaba parte de la tripulación del grupo de personas que viajaban en esa avioneta accidentada en días anteriores. Ya está en manos de la justicia el señor Daniel Salcedo, que dicho sea de paso ha perdido la memoria, y a ver si se puede recabar de él alguna versión muy interesante para poder seguir investigando. Pero, ¿ustedes creen que la fiscal hará una investigación prolija? Estaba también por preguntarle a la arquitecta Pirina Correa si ella cree o cómo considera el posicionamiento o la reacción de la fiscal cuando echó la culpa a los señores jueces. Tácitamente decía: ustedes querían las cabezas, ahí están las cabezas. ¿Y por qué les dan medidas alternativas como arresto domiciliario, como prohibición de salida del país, presentación periódica, en fin, entre el señor Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, y el señor abogado Abdalá Bucarán, que también estaba involucrado en este tamaño caso de corrupción, luego de haber sido encontrado muy sugestivas pruebas? Pero ahora también hay otro documento público, esto de acceso a la información, en el Consejo de la Judicatura, en donde se puede investigar las causas judiciales de cada una de las personas, y realmente Fiscalía lo que pidió es acusación por el tráfico de armas químicas y nucleares. Es decir, el señor es por poco un terrorista. Una configuración del delito de esa magnitud, falseando a lo que realmente sucedía, que era una tenencia de armas relativamente bien así, aunque el proceso judicial porque el que debía haberse encausado también era por el asunto del encuentro de medicina que estaba siendo cuestionada por las negociaciones y sobreprecios en los hospitales del Ecuador. Ese era el tema que tenía que haberse dado hilo fino, pero lo pusieron lo otro disfrazado como para darle chance que allí un abogado pilas, aplicando la norma del derecho, lo ponga a buen recaudo al exmandatario. Así las cosas, amigos. Estos temas teníamos que conversar. Muy amplia fue la exposición de la arquitecta Pirina Correa. Nos quedó algunas preguntas en tintero. De todas maneras, agradecemos su cordial sintonía.
Son exactamente las 4 de la tarde con 52 minutos, 16 horas 52 minutos. Gracias por mantener en nuestra sintonía. Pensábamos que se cayó ya el tema de la audiencia por cuanto este corte repentino realmente nos puso al margen de esa entrevista, pero vamos a ver qué sucede, señoras y señores. Continuamos. Atención, información desde la ciudad de Milán. También la gente nos está enviando saludos para Mayrén Quiñones Mantilla, también para la gente de Guerreros Digitales de la Revolución Ciudadana. Un saludo cordialísimo a esta hora a través de nuestra plataforma informativa. Hugo Enríquez, también María Pinargote están en nuestra sintonía. Qué bien, muchas gracias por ser parte de nuestros seguidores. Betty Montero y también toda esa gente linda que se dedicó a comentar en nuestra página principal. Ya mismo estaremos subiendo este video en la página de nuestro canal Aroma Estéreo Radio TV Online en YouTube. Señoras y señores, vamos a ver. El señor Santiago Cuesta fue parte del gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Cometió algunas cuestiones graves en cuanto a sus entrevistas que daba, a veces como se le iba demasiado la lengua, o la trifulca interna que tenían, pues realmente hizo de que él defendiera sus intereses y se extralimitara a hablar cosas que no fue bien aceptado del todo en el mandatario de la República, y tuvo que prescindir de sus servicios como consejero de la presidencia. Pero él decía algo como esto: el mandamás de los asesores de Lenín Moreno, que al salir del gobierno por errores de él y trifulcas con algún sector de aliados y opositores, en corto era ese dilema que tenían, decía que igual él sigue despachando con el presidente, y después que ya se fue, y el más ganaba, decía, afuera que como empleado público de la presidencia. ¿Por qué dijo eso? ¿A qué se refería? ¿Qué había detrás de todo? Porque vamos a poner en un criterio, esta es una opinión, esta es una premisa a la que nosotros llegamos por analizar todo lo que ha sucedido en el país. Si bien es cierto, él dijo todas esas partes que acabo de leer, que él más ganaba estando afuera del gobierno que adentro. Ahora, por otra parte, si se ha constatado que algunos asambleístas pedían diezmos, pedían porcentajes de sus sueldos a sus asesores para supuestamente financiar acción política, para otros menesteres, hacían depositar en sus cuentas personales o en cuentas de terceros, pero el asunto es que diezmaban y seguramente hacían pagar un buen sueldo como asesor. Seguramente muchos de ellos no tenían condición ni capacidad para ser asesores, pero estaban metidos ahí llenando ese hueco como asesor, cuando en la práctica no se asesoraba ni a él mismo, pero figuraban como asesores de determinados asambleístas. Por eso que tenían que pagar, de pronto, yo qué sé, el 20, el 30, el 40, el 50% de la remuneración. Para que sigas ganando eso, tienes que reportarme esto. Y cuando decía el señor Santiago Cuesta que más gana afuera que estando dentro del hospital, ¿a qué se refería? ¿O es que acaso fueron parte del reparto y por acá cobraban los diezmos también por la nominación y designación de autoridades de control, especialmente las de libre remoción, gobernadores, intendentes, comisarios, tenientes políticos, jefes políticos, directores de hospitales, directores administrativos, en gobiernos seccionales, en las principales dependencias públicas, ministerios, subsecretarías, secretarías, sectores estratégicos, CENEL, CNT, petroleras, en fin? ¿O es que era el mismo modus operandi del señor Daniel Mendoza, que tenía a su haber muchos cariñitos en cash money a su favor por favorecer y darle viabilidad y ayuda para que sea merecedor de algunos contratos con el Estado?
¿A qué se refería Santiago Cuesta cuando él decía que más ganaba estando fuera del gobierno que estando adentro del gobierno? Mayrén Quiñones Mantilla, para terminar, compañeros, quisiera comentarios con ustedes para interactuar y nos despedimos y nos vemos a las 7 de la noche en el espacio de noticias normal de nuestro canal digital, por favor. Así que espero escuchar comentarios de ustedes, leer comentarios para despedir nuestro programa en estos 3 minutos. Hasta las 17 horas vamos a estar, faltan 3 minutos, 4:57 dice el reloj. Mayrén Quiñones Mantilla dice: saludos desde el cantón Quinindé, que viva la Revolución Ciudadana. Un saludo de algún revolucionario por allá. Y a ver qué dice por acá. Bueno, hay una zambita, un sticker que me envían por acá que me ha hecho reír un poco. En el subconsciente me quedó marcada esa figura. Vamos a saludar entonces con toda esa amable audiencia en todos los diferentes confines del mundo entero. Gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a informarles cuáles son los 4 cantones que perdonan deudas de servicios básicos a su pueblo. Esta noche les informamos, así que manténganse en nuestra sintonía. A las 7 de la noche, 19 horas, estaremos con ustedes. Sí, faltó también consultar a la arquitecta Pierina Correa. ¿Cómo están los nombres? Se están barajando algunos personajes. Al inicio se hablaba de el señor, se me va el nombre, Carlos Rabascal. Se hablaba de Carlos Rabascal, un posible candidato de la Revolución Ciudadana. Se hablaba de la misma Paola Pavón, ella es revolucionaria. Se hablaba del señor Javier Lazo, hermano del señor Guillermo Lazo, ¿quién podía creer? Alineado al progresismo. Se hablaba del señor doctor Augusto Tandazo Borrero. Este nombre está sonando bastante en los últimos días, en los últimos tiempos. Se hablaba del señor Ronnie Aliaga, de Virgilio Hernández, de Sofía Espín. Se hablaba de Pavel Muñoz, entre otros personajes, muchos de la Revolución Ciudadana, asiduos seguidores y militantes de la Revolución Ciudadana, y otros que no son de la Revolución Ciudadana, pero en el ámbito de abrir el abanico, los involucraban para que sean parte de este proceso político rumbo a las elecciones del 2021. Ese temita quedó también en el tintero, y vaya que era lo mejor, o quizás nos reservamos con ese cuestionario para el exmandatario. Ojalá pronto nos confirmen la realización de esa entrevista. Para nosotros será de mucho grado tener en las cámaras y en las pantallas de nuestro canal. Aquí es jodido, después Nebot les quita el apoyo. Veolía dice, y sus grandes negocios, matar al pueblo. Juan Tejana, no está bien redactado, pero bueno, yo tengo que tratar de ingeniarme la manera de identificar qué es lo que quieren decir. Doña Carolina Tutibán dice: aquí no hay esos milagros, solo eso se ve en noticias de otras partes, nomás aquí te llaman y te recuerdan a cada rato que estás debiendo y toca pagar, nomás porque si no hasta llamada te la cobran. Bueno, en relación a los valores de servicios básicos que están siendo perdonados en municipios que dan, pues, ¿no?, el servicio básico a su pueblo, y como contraparte tiene que pagar alguna contribución por el servicio básico entregado. Saludos para el abogado Vicente Virgilio Salazar, un gusto estar recibiendo su contacto. Por acá nos despedimos entonces. Manuel José Vázquez dice: gracias por informarnos. Viva Correa carajo. Bueno, ahí estamos. Felicidades, amigos, muchas gracias. Dios mediante, nos volvemos a ver el próximo día jueves en una entrega similar de Punto de Vista, su programa de análisis, de entrevistas, de opinión y comentarios. El comentario de ustedes, bienvenido a través de nuestra página principal. Será un gusto recibir y atender sus criterios, señoras y señores. Amigos, felicidades, que la pasen bonito y nos vemos el próximo día jueves y esta noche en el espacio de noticias a través del noticiero Aroma TV. Felicidades.